Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo de vecino Sparkule, el superhéroe sin voz que no sirve absolutamente para nada. No sabéis lo que cuesta horrores hacer un puto vídeo cuando tienes la garganta en llamas y como sin fuerza, como si las cuerdas vocales estuvieran entumecidas y no las pudieras mover para poder hablar y tienes que como que casi mover más la boca, mover todo más, todo lo que lo rodea a las cuerdas vocales, moverlo mucho más para intentar que salga el puto sonido, tíos. Es una cosa desesperante, pero bueno. Aquí estoy haciendo los putos vídeos a punto de casi también hasta de desmayarme. Bueno, vamos a estar hablando de Deco, porque también tenemos que hablar de Deco, porque ha llegado su momento. Yo creo que ahora, teniendo en cuenta que el Barça pareciera que esta semana, veremos si sucede o no, pareciera que esta semana va a llegar a la regla del 1-1, y en caso de que se llegue o no, igualmente aparece el factor Deco. ¿Y a qué me refiero con el factor Deco? Bueno, que están saliendo muchos nombres, que si Luis Díaz, que si Nico Williams, que si el otro, que si Bernardo Silva se aleja, que si Rafinha se va a Arabia, que si no se va a Arabia, que si Araujo nos traiciona, que si no nos traiciona, que si Mark Guiu, que si el otro, que si el de la moto, que si Víctor Roque al Nápoles, que si va cedido, que si va vendido. Bueno, hay muchos que también se aceptarían ofertas por Gundogan, que se aceptarían ofertas por Frenkie de Jong. Bueno, estamos escuchando absolutamente de todo con respecto a la planificación del Barça, pero realmente no estamos escuchando nada de Deco. No estamos escuchando nada de la boca de Deco y realmente no tenemos ni idea tampoco de exactamente qué va a pasar porque el Barça ahora mismo también es verdad que quizá planificar desde dentro del Barça es difícil hasta que no se sepa si finalmente está lo de la regla del 1-1 y una vez que se alcanza esta regla, entonces hay que tener en cuenta qué ventas se van a hacer para poder hacer otras compras, porque hay incluso lío con el tema de Eric García, que va a volver, y quizá Eric García está por delante ahora de Íñigo Martínez. Esto es una noticia que leí ayer, o antes de ayer, no recuerdo. O sea que hay mucha tela que cortar en el Barça, y a mí me gustaría saber, esta tela que cortar, ¿quién la corta? Y si la corta Deco, la pregunta que me hago es, ¿cómo será o cómo será la comunicación de las actividades del director deportivo de cara a la temporada que viene? Porque ahora ya estamos en un punto en el que hasta ahora a Deco lo teníamos un poco como una figura que, como no hay dinero y no se puede fichar, y hay una herencia de los anteriores directores deportivos, Rafinha, Ferran Torres, etcétera, pues casi un poco como que de momento Deco pareciera que está un poco por nada, o sea, que no puede hacer nada y está paseándose directamente, me imagino que mirando informes de jugadores, hablando con diferentes agentes para entender tal. Al final, la sensación que uno tiene es que hay dos o tres agentes que manejan una serie de jugadores y que estos dos o tres agentes directamente hablan con Laporta y sí, con la presencia de Deco, pero al final te dicen, bueno, en breve cumbre Laporta Jorge Méndez. Parece que Jorge Méndez sea el director deportivo. ¿Por qué Laporta Jorge? En base a que, o sea, nos enteramos antes de esta reunión súper importante entre estos dos y no nos estamos enterando de la planificación deportiva que está intentando ejecutar Deco, más allá de que si Luis Díaz, que si Nico Williams, que si prefiere a uno, prefiere al otro, que si el doble pivote, o que si Frimpong. Bueno, y estamos escuchando nombres, pero no escuchamos nada que tenga relación con una planificación deportiva. Y dirás, bueno, pues que tampoco te tienes que enterar de todo. No, es cierto, no me tengo que enterar de todo. Ya nos enteraremos. Pero, nos enteremos o no, lo que tenemos que estar pensando los aficionados y los socios es que realmente Deco, en la sombra, porque no nos estamos enterando, está haciendo un muy buen trabajo para conseguir confeccionar una plantilla competitiva para el año que viene, porque la plantilla del año pasado no fue competitiva como marcan bien los resultados. Y como marcan bien los enfrentamientos directos contra equipos de mucho nivel, donde solo hemos competido contra el PSG en su estadio y contra el Atlético de Madrid. El resto han sido un poco fracaso, incluso contra el tercero de la Liga, que nos metió 2-4-2 bastante bochornosos, si me preguntáis a mí. Bueno, no hace falta que me preguntéis porque seguramente con las carátulas de esos dos partidos ya os quedó claro que esos dos partidos me parecieron un auténtico bochorno por parte del Barça. Entonces, ahora sí que ya empieza la época Deco. Lo que haga este año ya no habrá excusa de decir, bueno, es que, claro, Ferran yo ya estaba, cuando vine ya estaba, y Rafinha yo era su agente, pero yo no decidía. A mí me lo dijeron que lo querían y yo negocié por mi representado el que viniera al Barça, pero yo no soy el que planificó que viniera Rafinha. Y el otro, pues tampoco. Y el contrato de Lewandowski, eso es un tema que ya estaba cuando yo llegué. Y bueno, claro, entonces, bueno, habrá un poquito de todo. Y Joao era un capricho del presidente, y ahí entramos en problemas. O sea, Joao Félix era un capricho del presidente. Bueno, pues entonces, ¿qué pinta Deco? ¿No? Y ahí es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pinta Deco? Lo veremos en breve. Este verano comprobaremos realmente cuál es la labor de Deco, cuál es su capacidad y cuál ha sido su trabajo para asegurarse que si se llega a la regla del 1-1 y se venden algunos jugadores, ¿a quién vendemos
por cuánto, a quién y con ese dinero a quién traemos y cómo queda entonces estructurada la plantilla para el año que viene. Porque ahora ya no vale esconderse en que llegué y me encontré lo que había. Ahora es la hora de Deco. O sea, ahora lo que tenemos que ver es realmente qué categoría tiene Deco para hacer de director deportivo. Porque recordar que Deco, como director deportivo de un club de la magnitud del Barça, no ha tenido experiencia nunca. De hecho, no ha tenido experiencia como director deportivo en ninguna magnitud. Y de repente ha pasado de cero magnitud a ser el director deportivo de todo un Fútbol Club Barcelona. Que se dice pronto, pero claro, no es tan sencillo. Es que sabe mucho de fútbol porque fue un gran jugador. Bueno, hay grandísimos jugadores que de fútbol no tienen ni puta idea. Que saben chutar la pelota, saben jugar al fútbol, pero luego criterio para fichar, criterio para negociar, criterio para equilibrar una plantilla, no lo tienen necesariamente agudizado. No es un criterio que digas, qué fenómenos. Entonces no sabemos realmente si Deco lo tiene o no, porque Deco tampoco tiene antecedentes como para poder juzgar su labor como director deportivo en otras entidades. Lo único que vamos a hacer es un poco rezar para que Deco lo haga de puta madre, pero también es verdad que tenemos un antecedente bastante negativo, que es el de Vitor Roque. El de Vitor Roque sí que ya lo podemos considerar un trabajo del señor Deco. Y el trabajo de Deco, de momento, en lo que sería el caso Vitor Roque, de momento, y estamos es como si estuviéramos en el primer asalto del combate o en el segundo, de momento no está yendo bien. Ya veremos cómo acaba el combate, pero de momento no está yendo bien. Y lo podemos decir. No hace falta esperar al final del combate para juzgar el primer asalto. Igual luego en el noveno ganas por KO. Pero si el primero te han dado una tunda, te han dado una tunda. Eso no tengo que esperar al noveno para decir que te han dado una tunda. Lo que no voy a decir es que has perdido el combate ya. Pero sí que voy a decir, hombre, si te siguen dando tunda, por probabilidad lo que te puede pasar es que pierdas el combate. En principio, el fichaje de Vitor Roque ya es la primera maniobra de Deco que para mí es fallida. Es una maniobra que no augura nada muy positivo. Pero vamos a darle el beneficio de la duda para ver realmente qué puede hacer Deco cuando se alcance, como digo, la regla del 1-1, que supuestamente es esta semana, y veremos a ver cómo se mueve Deco en el mercado. Porque verdaderamente ahora mismo el único movimiento puramente de Deco ha sido el de el señor, para el primer equipo, del señor Vitor Roque. Y bueno, si queréis contamos los Joaos, igual los Joaos también, Joao Félix y Joao Cancelo también son suyos, y también hay que reconocer que tampoco han dado un resultado verdaderamente bueno. O sea, Joao Félix malo y Joao Cancelo regulín. Y claro, Vitor Roque, de momento, malo, porque vino para poner algo de presión al señor Lewandowski y claro, nos hemos encontrado que de presión cero. Y hay gente que me dice, claro, es que tú ya estás cruzado con Vitor Roque desde el minuto 1, no tienes ninguna base para decir que Vitor Roque no da el nivel. Sí que tengo una base, que Xavi Hernández no lo ponía. Y si tú eras defensor de Xavi Hernández, porque seguro que lo eras, porque los que me decís esto, seguro que erais defensores de Xavi Hernández y de sus 85 puntos, bueno, pues si sois tan creyentes en Xavi Hernández y Xavi Hernández era tan bueno y Xavi Hernández decidía no poner a Vitor Roque, evidentemente la conclusión a la que tenéis que llegar es que vuestro gran entrenador no veía suficiente calidad en este jugador. Porque si no, no sé cómo coño lo vais a reconciliar. Porque claro, es que os metéis en cada jardín que es flipante. Que evidentemente no os dais cuenta. Estáis en un estercolero con la mierda hasta la nariz y sois incapaces de oler que estáis en un estercolero con la mierda hasta la nariz. Es acojonante. Entonces, claro, sí que hay una base de que Vitor Roque no ha funcionado. Hay dos bases. Una, que Xavi no lo ponía, y dos, que se está pensando en cederlo o venderlo. Cederlo o venderlo. Si eso no es una base para hablar de fracaso en ese fichaje, entonces explícame tú qué es para ti un fracaso, porque ya llegamos a un punto en que conceptualmente vamos a tener que empezar a definir las cosas, porque ya hasta tú estás empezando a romper las definiciones de las cosas llevándolas al absurdo. Así que nada, señores, es el momento de Deco. Veremos a ver qué es capaz de hacer Deco en este mercado de fichajes de verano. Veremos cuando el Barça sobre todo llega a la regla del 1-1, porque si no llegamos al 1-1, entonces a Deco no se le puede pedir gran cosa. Esa es la realidad. Habrá que envainársela y saber que tenemos un director deportivo que está totalmente maniatado y que no puede hacer nada. Pero si le dan la regla 1-1 y se consigue hacer alguna venta importante o un par de ventas importantes, entonces sí que veremos a ver qué es lo que tiene agendado, apalabrado, cerrado, acordado y por qué precio el señor Deco y ver qué significa para el Barça y cómo reconfigura Deco la plantilla. A ver cómo es el trabajo de Deco, porque lo veremos este verano. Este verano veremos el calibre, veremos de qué está hecho Deco. De momento, repito, para mí no ha sido bueno sus inicios, pero vamos a darle la oportunidad este verano. Y este verano, si no da un rendimiento como director deportivo correcto, Laporta debería meditar a ver qué hace, porque claro, el Barça no puede seguir pifiando con fichajes multimillonarios para que luego no den rendimiento en el campo, cobren un pastizal y no se quieran ir del Barça ni con agua caliente. Así que decidme qué pensáis, qué esperáis de Deco, qué creéis que va a hacer este verano, lo va a hacer bien, lo va a hacer mal,
Espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.